El día de Wilfrid como sumo obispo. Odio cómo Rosamine consigue todo lo que quiere. Soy su hermano mayor y terminé mi bautismo en primavera, pero ella es la que recibe toda la atención. Lamprecht dice que ella lo está pasando mal a su manera, pero tiene que ser él mintiendo para proteger a su hermana pequeña. Quiero decir, un poco de carrera fue todo lo que necesitó para que ella se cayera y casi muriera. ¿Cómo pudo hacer algo? Rosamine es la única que sale del castillo cuando quiere, no se queda con los profesores y es felicitada por papá en la cena. Ni siquiera se me permite ir a su oficina ya que me interpongo, pero deja entrar a Rosamine, no es justo. Cuando le dije a Rosamine lo que sentía, me sugirió que cambiáramos de lugar por un día. Esa fue la mejor idea que he escuchado. Dejaría el castillo y todos mis molestos criados e iría al templo donde podría hacer lo que quisiera, como hizo Rosamine. Mientras tanto, podría divertirse estando rodeado de un montón de profesores. ¿Nos vamos, Lord Wilfrid?, preguntó Lamprecht, antes de desplegar las alas de su bestia alta y elevarse en el aire. Estaba sentado frente a él y la sensación de elevarse en el aire y volar me llenó de vértigo. Realmente no era justo que Rosamine hubiera llegado a experimentar esto primero. Lamprecht, cuando haga mi bestia alta, ¿será un león como el de Ferdinand?, pregunté, mirando hacia adelante a Ferdinand, que nos estaba guiando al templo. Lamprecht asintió. Sí. Los hijos del archiduque usan leones de una sola cabeza, y cuando tú mismo te conviertes en archiduque, puedes hacer uno que tenga 3 cabezas como el símbolo del ducado. Nunca había visto a la bestia de mi padre, pero sonaba súper genial. Por supuesto que tendría una bestia súper genial. Lo que me hizo darme cuenta de repente de que yo también tendría una increíble bestia de león. Sin embargo, la bestia de Rosamine no parecía un león. Era peculiar, ¿no? Yo tampoco he visto nunca una bestia como esa, respondió Lamprecht. No pasó mucho tiempo antes de que el templo saliera a la luz. Estaba situado justo entre el blanco puro del barrio noble y el marrón y desordenado otro lado de la ciudad. Había oído hablar de que estaba al otro lado del barrio noble, pero estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Lamprecht, ¿qué es esa zona marrón y sucia? La ciudad baja, donde viven los plebeyos. No es un lugar con el que usted nunca tendrá nada que ver, Lord Wilfrid. Un hombre con túnicas grises estaba allí para darnos la bienvenida cuando nuestras bestias altas aterrizaron en el templo, y sus ojos se abrieron cuando me vio. Ferdinand se bajó inmediatamente de su bestia alta y le dio una carta. Fran, lee esto. Es de Rosamine. Los dos están intercambiando lugares por el día, dijo Ferdinand. Wilfrid, este es Fran. Es el encargado de Rosamine en el templo. Mientras estés aquí, harás exactamente lo que él diga. Fran, me imagino que tratar con Wilfrid será una gran tarea. Me reuniré contigo más tarde. Entendido, sumo sacerdote. Es un placer verle, Lord Wilfrid. ¿Vamos a cambiarle? Muy bien, respondí. Me llevaron a los aposentos del sumo obispo en los que vivía Rosamine. Una vez allí, Fran dijo a los otros asistentes de Rosamine que iba a ser el sumo obispo por un día, en cuyo momento me pusieron una túnica blanca. Esto era aparentemente lo que el sumo obispo llevaba. ¿Qué te prefieres?, preguntó un asistente llamado Nicola mientras Fran leía la carta de Rosamine. Luego me hizo un té delicioso y me sirvió dulces que nunca había comido antes. Se rompieron en mi boca, y la dulzura se extendió rápidamente por mi boca. Nunca antes había probado dulces como estos. Rosamine tiene toda la suerte. Desearía poder comer cosas como estas todo el día, me quejé mientras tomaba otro. Al oír eso, Nicola sonrió. Rosamine inventó las recetas de estos dulces, así que si quieres comer dulces que nunca has probado antes, te sugiero que hagas lo mismo y propongas las recetas tú mismo. ¿Tienes alguna idea? Me encanta hacer cosas. Pero me gusta más comerlas, dijo entre risas, con los ojos llenos de anticipación. Pero, ¿cómo podría saber alguna receta de dulces que no haya comido antes? ¿Rosamine inventó estos dulces? ¿Es eso posible? ¿Cómo se te ocurren los dulces? Pensé, rellenando mi cara con otro mientras luchaba por resolverlo.
Para cuando Lamprecht me preguntó si iba a entregar alguno, ya había comido todos menos unos pocos. Lamentablemente le pasé el resto a él. Mientras tomaba el resto de mi té, Fran le dijo algo a la asistente llamada Mónica que la hizo salir apresuradamente de la habitación. Ferdinand entró poco después, casi como si lo hubiera cronometrado deliberadamente para que yo acabara de terminar mi bebida. Llevaba la túnica azul de sumo sacerdote que había visto en el bautismo de Rothemine. Según el cuadro de Rothemine, su agenda para hoy es recibir un informe en el orfanato y luego revisar el taller. Lamprecht y Damuel los acompañarán como guardias, mientras que Fran y Mónica serán sus asistentes, anunció Ferdinand. Ante eso, la caballera de Rothemine que había entrado con Ferdinand saludó y se hizo a un lado. Luego acompañé a Ferdinand fuera de la habitación, a través de algunos pasillos y hasta otro edificio. Este es el orfanato donde se reúnen los niños sin padres. Más allá de estas puertas está el comedor, dijo Fran, antes de abrirlas para revelar una habitación grande con mesas de madera grandes, pero de aspecto tosco alineadas una al lado de la otra. Miré a mi alrededor con curiosidad, y fue entonces cuando noté a toda la gente arrodillada adentro. Todos vestían la misma túnica gris. Probablemente era como el uniforme que llevaban los eruditos. Sumo obispo y sumo sacerdote, por favor tomen asiento, dijo Fran. No estaba tan ansioso por sentarme en una simple tabla de madera, pero Ferdinand se sentó como si no fuera nada en absoluto, así que no tuve más remedio que hacer lo mismo. Vamos directo al grano, he oído que hay un informe para el sumo obispo. ¿Podría el responsable del informe pasar al frente y comenzar? Una mujer de cabello naranja dio un paso adelante. Me miró y comenzó a dar un informe que no pude entender en absoluto. Ferdinand asintió a veces, mientras Fran escribía algunas cosas en un tablero extraño que tenía. ¿Qué estás diciendo? Yo pregunté. Estoy dando el informe financiero de este mes, respondió la mujer. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pregunté, y en el siguiente instante, Ferdinand me golpeó en la cabeza con un golpe. La conmoción fue la peor parte, y mantuve mi cabeza sorprendida mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Lamprecht estaba igualmente sorprendido y miró a Ferdinand con los ojos muy abiertos. «Lord Ferdinand». ¿Qué? Apenas podía hablar. Sentí un dolor ardiente y punzante en el lugar donde me había golpeado, pero lo único que pude hacer fue lanzarle una mirada de asombro. «Tonto. Rothemine es la sumo obispa y directora del orfanato. Has intercambiado lugares con ella, lo que significa que esto tiene mucho que ver contigo. Incluso si no lo entiende, quédate quieto y guarda silencio. Ese es el deber de Rothemine». Aunque estaba claramente molesto, Ferdinand me devolvió la mirada y me regañó. Decidí fruncir el ceño a la mujer que estaba dando el informe, con la esperanza de que eso la hiciera terminar esta cosa aburrida lo antes posible, pero ella se rió y continuó, sin omitir nada en su hoja. Apestaba. ¿En serio no se da cuenta de que me estoy volviendo loco? ¡Qué mujer tan densa! El informe era tan aburrido que, a mitad de camino, decidí ir a pasear. Pero cuando traté de saltar de mi asiento, Ferdinand bajó la mano y me pellizcó la pierna. «Eso duele». «Ferdinand, ¿qué estás haciendo? ¿No me escuchaste cuando dije que me quedara quieto, o simplemente estaba más allá de tu comprensión? ¿Eres estúpido o simplemente eres sordo?» «Tal vez incluso ambos», comentó Ferdinand, mirándome con ojos fríos como si pensara de todo corazón que era un idiota. La sangre se me subió a la cabeza. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida. Me levanté para darle un puñetazo a Ferdinand, pero apenas había cerrado los puños cuando me tapó la frente con una mano y me empujó hacia la silla. «Cállate, siéntate y escucha. ¿Entiendes?» «NGHH Lamprecht». Grité el nombre de mi guardaespaldas, que no hacía ningún movimiento para ayudarme, pero Ferdinand solo apretó mi cabeza aún más fuerte. ¿Cuántas veces debo repetirme? Cállate. Siéntate. Y escucha. Algunos de los niños comenzaron a reír mientras veían a Ferdinand sostenerme en mi lugar. Podía escucharlos decir cosas como que es lo que no entiende y solo necesita escuchar. Yo escucharé, ¿de acuerdo?
Déjame ir. Tonto. No pierdas el tiempo de los demás con rabietas tan inútiles, dijo Ferdinand con una irrisoria burla antes de soltarlo. El dolor irradiaba de mi cabeza como si sus dedos hubieran dejado marcas permanentes. Pasé el resto del informe mirando a Ferdinand desde un costado, incapaz de ponerme de pie o hacer nada más que hervir de ira. ¡Gah! Maldito seas, Ferdinand. Con esto concluye el informe de este mes. Tengo un poco más de qué hablar con Fran y el sumo sacerdote, así que, ¿por qué no pasa algún tiempo jugando a caruta con los niños, sumo obispo?, sugirió la mujer. Mis oídos se animaron ante la palabra jugar. Rápidamente miré a Ferdinand, quien miró a los niños huérfanos antes de devolver un lento asentimiento y decir muy bien. Salté del banco en un instante, me estiré un poco y luego seguí a Lamprecht y Damuel hasta donde estaban todos los demás niños. Entonces, ¿qué es caruta? Yo pregunté. Yo te enseñaré, dijo un niño. Podemos jugar juntos. Jugar contra adultos era una cosa, pero nunca había perdido contra ninguno de los niños que venían a jugar al castillo. Necesitaba aprovechar esta oportunidad para demostrarles a todos los niños que se habían reído de mí lo increíble que era realmente. Primero, alguien lee la carta escrita. Luego, todos los demás intentan agarrar la carta de arte que tiene la misma primera letra que esa carta escrita. Quien obtenga más gana, continuó el niño. Como es la primera vez que juegas, sumo obispo, puedes pedirle a uno de tus guardias que te ayude. No había jugado contra caruta antes, así que formar equipo con Lamprecht fue probablemente una buena idea. Además, este niño fue el que lo sugirió, así que no fue injusto en absoluto. Me senté junto a Lamprecht y comencé a jugar. Había asumido que Damuel sería el que leyera las cartas, pero en cambio era un niño tan mayor como yo. ¿Puedes leer? Eso es realmente impresionante. Ni siquiera yo sé leer todavía, dije, asombrado. Pero en lugar de apreciar los elogios, todos los niños me miraron confundidos. ¿Eh? ¿Eres el sumo obispo, pero no sabes leer? Gracias a los carutas y los libros ilustrados que hizo Lady Rosemine, todos en el orfanato pueden leer. Oh, pero no Dirk. Es solo un bebé, agregó uno de los niños, señalando a un bebé que gateaba por el suelo. Al parecer, era normal que todos los niños del orfanato supieran leer, y el único que no podía era un bebé más pequeño que mi hermano pequeño Melchor. ¿Entonces soy básicamente igual que ese bebé? Pensé completamente desconcertado. Al final, Lamprecht solo pudo obtener la tarjeta que estaba más cerca de nosotros. Los otros niños se llevaron todas los demás. ¡Qué derrota miserable! Esto es lo que sucede cuando uno se enfrenta a un desafío de niños que sus padres no le han dicho que pierda, dijo Ferdinand. Lord Ferdinand. No puedes simplemente decir eso, comenzó Lamprecht, solo para ser interrumpido. Es la verdad, y una que él necesita enfrentar, dijo Ferdinand, riendo de nuevo con burla antes de continuar. Sígueme. NGGHHH. Maldito seas, Ferdinand. Luego pasamos por el edificio de niños del orfanato para llegar al taller. Había adultos allí y niños tan jóvenes como yo, todos vestidos con ropas de aspecto sucio, y lo que sea que estuvieran haciendo les había oscurecido las manos y la cara. Este es Lord Wilfrid, que se desempeña como sumo obispo en el lugar de Lady Rosemine por hoy, dijo Fran para presentarme. Ante eso, dos jóvenes se adelantaron, se arrodillaron y comenzaron sus saludos a los nobles. Rezo por una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los fructíferos días de Chutzaria, la diosa del viento, dijeron. Vertí maná en mi anillo aunque todavía no era muy bueno haciéndolo antes de responder. Que este encuentro sea bendito. Esta vez, lo hice bastante bien. Asentí para mí mismo, luego miré a Lamprecht, quien me dio una sonrisa y me devolvió la cabeza en señal de aprobación. Lutz, Hill pueden ponerse de pie. Creo que hoy citaste a Rosemine. ¿Cuál es tu negocio? Wilfrid lo manejará en su lugar. Terminamos un nuevo libro de imágenes y queríamos darle una copia. Por favor, entréguele esto a Lady Rosemine. Y aquí hay uno para usted, Lord Wilfrid. Por favor, acéptelo como un regalo para celebrar nuestra reunión.
dijo el niño de ojos verdes antes de entregarme 2 libros. Estaban mal hechos, básicamente nada más que paquetes de papel. Eran delgados, diminutos y ni siquiera tenían cubiertas. Era difícil imaginar que en realidad fueran libros. ¿Libros de imágenes? ¿Qué tipo de libros son esos? ¿Qué haces con ellos? ¿Los lees? Rosemine comenzó a hacerlos recientemente y estaba ansiosa por completar este. ¿Rosemine también hizo estos? Empecé a hojear uno de los libros de imágenes, mirando las grandes ilustraciones en blanco y negro del interior. Algunas páginas tenían texto, al igual que el Karuta. Luego miré a los 2 niños, que parecían tener mi edad. Mantenían la cabeza en alto y sus ojos estaban llenos de confianza. ¿Pueden ustedes 2 leer este libro? Por supuesto. No podríamos trabajar si no supiéramos leer. Estudié muy duro para aprender, dijo el chico de ojos morados con una sonrisa orgullosa. Puede ser raro que los plebeyos sepan leer, pero incluso ellos pueden aprender cuando es necesario para trabajar. Puede ser de mala educación presentarle un libro a alguien que no puede leer la primera vez que lo conoces, pero como eres un noble, estoy seguro de que no tenemos que preocuparnos por eso, dijo el de ojos verdes. Dijo el chico nerviosamente, mirando a Ferdinand en busca de confirmación. Una vez más, Ferdinand sonrió, mirándome con ojos fríos y burlones. Sí, cualquiera que haya recibido la educación de nobles sabrá leer. Es muy poco probable que alguna vez conozca a un noble que no pueda. Es un alivio. ¿Todos los nobles pueden leer y los plebeyos pueden aprender cuando lo necesitan para trabajar? Podía sentir mi expresión endurecerse mientras miraba el libro de imágenes. Regresen a su trabajo, todos. Tengo la intención de mostrarle lo que se hace exactamente aquí, instruyó Ferdinand. Momento en el que todos los que habían estado arrodillados se pusieron de pie y reanudaron su trabajo. Los vi irse, consciente de que empezarían a mirar en mi dirección, y vi a los niños que me habían dado los libros ilustrados empezar a contar hojas de papel y dar instrucciones a los que tenían la mano libre. Ferdinand, ¿por qué esos 2 niños están dando instrucciones cuando hay tantos adultos aquí? Uno es aprendiz de asistente y el otro es aprendiz de comerciante, pero ambos están cerca y han sido entrenados personalmente por Rosemine. Reciben instrucción directa de ella, operan el taller y le dan informes. Ya sea por la enorme responsabilidad que tienen o por la instrucción de Rosemine, ambos están creciendo vertiginosamente. Puede ser que tenga un talento natural para educar a la gente, dijo Ferdinand. Solo me insultaba y se burlaba de mí, pero elogiaba a los niños del taller y a Rosemine por haberlos criado. Podía sentir un calor incómodo acumulándose en mi pecho. Esa fue la 5ª campana. Regresaremos a sus aposentos ahora. Todos trabajaron muy bien hoy. Espero que continúe su dedicación. Como desees, respondieron los del taller, arrodillándose y sonriendo orgullosos ante los elogios de Ferdinand. Con los libros de imágenes en la mano, regresé a los aposentos del sumo obispo. Normalmente, mis lecciones terminaban por la tarde a la 5ª campanada, después de lo cual estaría libre por el resto del día, y asumí que lo mismo sería cierto aquí. Pero una vez que regresé, Frank comenzó a apilar un montón de tablas sobre la mesa. ¿Qué son esos? Las palabras de oración que debes aprender antes de partir hacia la fiesta de la cosecha. No necesitarás saber sobre el festival en sí, ya que no irás allí, Lord Wilfrid, pero dado que las oraciones resultarán útiles para la magia, creo que le resultará útil aprenderlas ahora, dijo Fran. Lampret tomó una tabla y la hojeó, luego abrió los ojos con sorpresa. ¿Me estás diciendo que Rosemine está memorizando esto? Por supuesto. Lady Rosemine es la sumo obispa, respondió Fran asintiendo con la cabeza, hablando como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Sabes que un solo error en la sociedad noble puede darle a alguien una reputación negativa que nunca desaparece, no? Ahora que es la hija adoptiva del archiduque, Lady Rosemine no puede fallar. Ella está pasando por un momento bastante difícil durante su primer año ya que cada ceremonia es nueva para ella. Y debe memorizar continuamente las palabras de las nuevas oraciones, pero lo está logrando gracias a su admirable perseverancia. Fran pasó a enumerar cada ritual en el que Rosemine tenía que rezar uno por uno,
contando con los dedos a medida que avanzaba. La habían asignado como sumo obispa en verano, lo que significa que solo había experimentado los rituales de una sola temporada. Y, sin embargo, había realizado la ceremonia de la unión de las estrellas, la ceremonia de mayoría de edad de verano, la ceremonia de bautismo de otoño, y pronto se dirigiría a administrar el Festival de la Cosecha en todo el Distrito Central. La sumo obispa tenía una agenda increíblemente ocupada. No puedo hacer esto. No sé leer, dije, sacudiendo la cabeza después de mirar la pizarra con oraciones escritas en ella. Rosemine tuvo que memorizarlos, claro, pero yo no. Le devolví el tablero a Fran, quien luego simplemente se lo pasó a Lamprecht. En ese caso, Lord Lamprecht lo leerá en voz alta y aprenderá repitiendo lo que dice. Puede cenar cuando haya terminado. ¿Qué? Cualquiera puede memorizar algo si se lo toma en serio. Sumo sacerdote, permítame preparar un poco de té. Debes estar cansado, dijo Fran, antes de dirigirse suavemente a la cocina. El hecho de que no me escuchara en absoluto me enfureció tanto que le grité mientras se alejaba. No quiero. No voy a memorizar esto. Grité, golpeando mis pies con ira. Fran se dio la vuelta con el ceño fruncido de preocupación. Pero antes de que pudiera hablar, Ferdinand dejó escapar un suspiro fuerte y exagerado. Caramba. Fran, parece que Wilfrid no necesita cenar esta noche. Si no ha terminado de memorizar las oraciones antes de la sexta campana, comience a comer sin él. Los dones divinos no estarán listos para el orfanato de otra manera. Entendido. Maldito seas. Ferdinand. No tenías que decir eso. Apreté los dientes y miré a Ferdinand, pero él solo me miró con ojos fríos y entrecerrados. No me tenía miedo en absoluto. Por eso los bastardos son los peores. Odio a los bastardos. Grité en silencio la palabra que la abuela había dicho todo el tiempo, lo que me calmó un poco, aunque no sabía realmente lo que significaba. Ahora que lo pensaba, no había forma de que no me dejaran cenar, incluso si no memorizaba ninguna de las oraciones. Hasta ahora, nunca me habían castigado tanto por faltarme a las lecciones y negarme a aprender a leer, y esto iba a ser así. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que Ferdinand se fuera. Cuando sonó la sexta campana, Ferdinand fue a comer a sus propios aposentos. Miré a Fran y vi que, después de despedirlo, se había ido a servir la cena. Lo sabía. Por supuesto que él se preocupa por mí más que las órdenes de Ferdinand. Dejé escapar un bufido de satisfacción y esperé a que me sirvieran la cena. Lamprecht estaba emocionado de comer, diciendo que la comida aquí sabía mejor que la de los dormitorios de los caballeros, y los dulces eran lo suficientemente buenos como para que yo estuviera igualmente ansioso. Mis disculpas por la espera, Sir Lamprecht. Tu comida ha sido preparada. La dama Brigitte se ha ofrecido a comer más tarde, así que puedes comer junto a Sir Damuel, si deseas. Entiendo. No me importaría comer con Damuel, pero Lamprecht miró nerviosamente entre Fran y yo. No se preocupe, la dama Brigitte cuidará de Lord Wilfrid mientras usted cena. Sabemos que sería incómodo para ti comer frente a él mientras él no puede, así que hemos preparado una habitación separada para usted, dijo Fran. Me golpeó una ola de conmoción tan fuerte que casi me caigo. De hecho, no me iba a dejar comer, tal como había ordenado Ferdinand. Fran, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? ¿No sabes quién soy? Te informé que solo comerías una vez que hayas memorizado las oraciones, y Lord Ferdinand me ha ordenado que continúe con esto, dijo Fran con calma. Los asistentes en el castillo siempre se asustaban y tropezaban sobre sí mismas para servirme, pero Fran no estaba escuchando en absoluto. ¿Qué está pasando? ¿Quién crees que es más importante aquí, yo o Ferdinand? Lord Ferdinand, por supuesto. ¿Qué? Pero soy el primer hijo del archiduque. Yo grité. No me pongas con un bastardo. En el castillo, todos decían que yo tenía un estatus más alto que Ferdinand, ya que él era un bastardo y yo no. Supuse que Fran simplemente no lo sabía, pero cuando miré hacia arriba para ver su reacción, él estaba sacudiendo la cabeza con exasperación.
En este momento, usted se desempeña como sumo obispo en lugar de Lady Rosemine. Me ha dado instrucciones estrictas para que no te mime como hijo del archiduque, sino que te trate de la misma manera en que ella sería tratada como pupila de Lord Ferdinand. ¿No mimarme? Tartamudeé, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Fue entonces cuando el recuerdo de Rosemine diciendo entonces no tendrás ningún problema con que mis asistentes te traten como de costumbre pasó por mi mente. Naturalmente, respondía eso diciendo por supuesto, pero aún así no tenía ningún sentido. ¿Dejarme cenar me estaría malcriando? Permitirte usar tu estatus para evitar responsabilidades y castigos te estaría malcriando. Que usted crea que hacerlo es normal y apropiado muestra lo mimado que ha sido a lo largo de su vida. Una experiencia que Lady Rosemine no comparte, dijo Fran, antes de volverse hacia Lamprecht. Sir Lamprecht, por favor comience a comer. Debemos llevar las obras al orfanato después, para que los retrasos tengan consecuencias de largo alcance. Yo. Sería mejor que nos confiara a Lord Wilfrid. Eres un recordatorio de su vida normal y mientras estés cerca, esperará que lo mimen, dijo Fran con una sonrisa serena que no dejaba lugar a discusiones. Luego se llevó a Lamprecht a otro lugar, dejándome solo en una habitación con nadie que conociera muy bien. ¿Le leo la pizarra, Lord Wilfrid?, preguntó la caballera llamada Brigitte, antes de tomar el tablero y pararse a mi lado. Los asistentes aquí pueden ser amables y leales, pero no son blandos en lo más mínimo. Esto debe ser un shock para ti. La habían asignado para cuidar a Rosemine después de su bautismo, por lo que probablemente podría decirme desde una perspectiva de un noble adecuadamente cómo era la vida en el templo. ¿Los asistentes aquí son duros con Rosemine también? Sí. Hacen todo lo posible para asegurar que Lady Rosemine cumpla sus deberes como hija del archiduque y la sumo obispa sin errores. Cuando empecé a servirla, me quejé con Fran de que la carga sobre ella era demasiado grande. Pero al final solo me reprendió, dijo Brigitte, ofreciendo una triste sonrisa mientras miraba la pizarra. Si las cosas estaban lo suficientemente mal como para que un caballero de la guardia hubiera elegido hablar, entonces la situación de Rosemine tenía que ser muy dura. ¿Y ella tiene más que esto para memorizar? Sí. Ella tiene que aprender no solo las oraciones, sino la progresión de cada ritual, los puntos clave para ser consciente, a quien dar las bendiciones, y el número total de personas que participan en cada ceremonia. Este montón de tablas contiene mucha más información que solo las palabras de las oraciones. Y hasta ahora, siempre ha completado con éxito su deber cuando llegó el momento. No podía creer lo diferente que era la vida de Rosemine de la mía. Nunca se me había ocurrido que realmente me estaban mimando tanto. Lee la pizarra por mí, por favor. Como desees. Brigitte leyó la pizarra en voz alta para mí, y yo repetí sus palabras hasta que las memoricé. Cuando Lamprecht terminó de comer y regresó, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos por mí. Veo que has trabajado muy duro. Eso es excelente, dijo Fran, alabándome por primera vez antes de poner suficiente cena para una persona en la mesa. Apenas había logrado terminar de memorizar las oraciones antes de la 7ª campanada, y aunque estaba comiendo más tarde que nadie, la comida seguía humeante y caliente. Los cocineros deben haberme esperado para que mi cena siguiera sabiendo bien. Ahora lo entiendo. Son amables, pero no malcrían a nadie. Cuando empecé a comer la comida caliente, dejé escapar un suspiro. Realmente quería volver al castillo. Quería decirle a papá y a mamá que había memorizado una oración y que me felicitaran por hacerlo bien. Comer solo es algo triste, dije en voz alta. Lady Rosemine dice lo mismo a veces. Rosemine come aquí sola a veces. Después de la cena, los asistentes me bañaron y cada uno me dio un informe de su día de trabajo. Eso nunca había sucedido antes. Mis asistentes estaban ocupados atendiéndome o buscándome, nunca tenían trabajo que hacer cuando yo no estaba. Una vez que sus informes terminaban, era finalmente hora de que me durmiera. Estaba exhausto. Nunca antes había estado tan cansado en toda mi vida. Era la primera vez que usaba tanto la cabeza, así que a pesar de que era más temprano de lo habitual para ir a la cama, me desmayé en poco tiempo.
Es de mañana, Lord Wilfrid. En cuanto oí la voz, alguien corrió las cortinas alrededor de mi cama. Cerré los ojos tan fuertes como pude para bloquear la brillante luz del sol. Todavía estoy cansado. Es hora de despertar. Déjalo. Dije que todavía estoy cansado. Grité, levantando las mantas sobre mi cabeza solo para que me las arrancaran a la fuerza. Abrí los ojos, buscando quién me despertaría de forma tan violenta, solo para ver que no era ninguno de mis ayudantes habituales. Fran forzó el colchón en un ángulo, haciendo que me deslizara. Te dije que es hora de despertar. Por favor, cámbiate y desayuna. Ya te he dado todo el tiempo que se puede ahorrar. La mañana llegó especialmente temprano en el templo, y fue la primera vez que me obligaron a salir de la cama. Fran me cambió la ropa, y luego me sirvió el desayuno. Mi cabeza estaba muy borrosa mientras comía, ya que normalmente aún estaría en la cama a esta hora. Después del desayuno, será el momento de practicar el arspiel, dijo la profesora de música de Rothemine mientras traía el instrumento. Era de tamaño para niños, y la sola vista era suficiente para hacerme una mueca. No soy bueno con el arspiel. No me gustan. En ese caso, hay una necesidad aún mayor de que practiques y mejores. La música es el pasatiempo culto de los nobles, dijo. Sabía que tocar instrumentos era importante para los nobles, pero no todos eran buenos en el arspiel. Castet me había dicho que algún día podría coger un instrumento que me gustara, lo que explicaba por qué era bueno con la flauta. Pero cuando se lo dije a la profesora de música, ella simplemente ladeó la cabeza. He pasado la oración de primavera con Lord Karsted en el pasado, y aunque prefiere la flauta al arspiel, no era incapaz de tocar este último. Aprender las notas y las letras de las canciones de arspiel es la base para desarrollar sus gustos musicales. El deseo de tocar otros instrumentos no es excusa para no tocar el arspiel. ¿Qué? Tartamudeé. Ni Karsted ni mi profesor de música habían dicho nunca algo así. Sin mencionar que, desde que fue bautizado este año, usted y Lady Rothemine debutarán en invierno. He oído del sumo sacerdote que hay un concierto en el que todos los niños tocan una canción de arspiel en público. Si no practicas, ¿no te avergonzarás de ti mismo cuando no puedas hacer lo que todos los demás niños pueden? Preguntó, recordándome cuando yo era la única que no podía leer Karuta ayer. Mis mejillas se sonrojaron. Solo pensar en que lo mismo ocurriera delante de los nobles me hizo sentir una extraña mezcla de patético, frustrado y simplemente horrible. ¿Rothemine está practicando todos los días? Hay veces que su horario no permite la práctica, pero cuando está en el templo, practica todos los días sin falta. ¿Las habilidades se degradan si no pasas tiempo perfeccionándolas?, dijo la instructora antes de sacar algunas partituras. Nadie mejora dramáticamente de la noche a la mañana, así que la práctica diaria es clave. Por favor, continúen hasta que puedan tocar al menos una canción antes del invierno. No piensen en nada más. Concéntrense en una sola canción. Solo necesitaba aprender una sola canción antes del invierno, así que tal vez podría arreglármelas. Ese día, a pesar de ser una práctica de arspiel, todo lo que hice fue tararear las notas de las partituras. No se me permitió tocar el instrumento ni una sola vez. Cuando la práctica terminó al tercer timbre, la instructora me elogió con una bonita sonrisa. Muy bien. Al regresar al castillo, por favor practique moviendo los dedos para afinar las escalas que ha aprendido. Las aprendiste muy rápido, así que debes tener buena memoria. Sentí un hormigueo en el pecho, quizá porque no estaba acostumbrado a que me hicieran cumplidos. Me animó a seguir practicando, diciendo que esta canción era todo lo que necesitaba para aprender a mantener la cabeza alta en el debut de invierno. De vuelta en el castillo, la tercera campana era cuando mi profesor de la mañana llegaba. Pero no había profesores aquí. Me relajé, pensando que por fin tenía algo de tiempo libre, solo para que Fran entrara con un montón de cosas. Es hora de ayudar al sumo sacerdote con su trabajo. ¿Eh? El sumo sacerdote está manejando la mayor parte del trabajo del sumo obispo fuera de la realización de las oraciones ceremoniales, así que, para disminuir su carga, Lady Rothemine lo ayuda con su papeleo de la tercera a la cuarta campana.
Ahora, entonces por favor apúrese, Sir Lamprecht. Fran nos llevó a mí y a Lamprecht a la habitación de Ferdinand. Había un número de asistentes allí, todos manejando su propio trabajo. Ayudar aquí probablemente me haría sentir un poco orgulloso, ya que era como si estuviera en igualdad de condiciones con los adultos. Mientras entraba, decidido a trabajar como los niños que había visto ayer en el taller, Ferdinand levantó la vista de su papel. «Ah, ahí estás. Wilfrid, siéntate allí y practica tus letras. Hay una pizarra de piedra con ejemplos para que escribas». «Lamprecht, aquí hay algo de matemáticas que hay que hacer», dijo, señalando una mesa en la que sus asistentes estaban poniendo pizarras de piedra, papel y cartas. En un abrir y cerrar de ojos, había tinta y una calculadora también. ¿Escribiendo letras? ¿Así que no voy a ayudarte con tu trabajo? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Cómo podrías ayudarme si ni siquiera sabes leer y escribir?, preguntó Ferdinand, sin molestarse en levantar la vista de su papeleo esta vez. Pero Rosamine podía escribir muy bien antes de que la conociera. Aprendió rápidamente nuevas palabras y cuando la introdujeron en la sala de libros, leyó sus escrituras con tanto entusiasmo que apenas he necesitado enseñarle nada relacionado con la escritura, continuó Ferdinand. Rosamine aparentemente había aprendido a escribir sin su ayuda. ¿Qué es mi hermana pequeña? Rosamine es hábil en matemáticas, como se puede esperar de alguien que posee un taller y ha pasado tanto tiempo con los comerciantes. Las tablas frente a Lamprecht contienen todo el trabajo que normalmente haría. Confío en que lo manejes bien, ya que te has ofrecido tan generosamente a tomar su lugar. Lamprecht abrió los ojos ante la pila de tablas. Siempre había sentido empatía con que yo no quisiera estudiar matemáticas, probablemente porque él mismo era malo en ello. Creí que estaba aquí por trabajo, pero es solo práctica de escritura, no me voy a molestar en hacer eso. Me voy de aquí, declaré, saltando de mi silla para huir como siempre lo hice. Pero Ferdinand sacó la cinta y cantó algo rápidamente en voz baja. Varios rayos de luz salieron del casquillo y me rodearon, haciendo que no pudiera moverme. Con las bandas de magia sosteniendo mis piernas juntas, caí torpemente de bruces. Lord Ferdinand. ¿Qué demonios es? Lamprecht comenzó en shock, pero Ferdinand lo interrumpió dando zancadas hacia adelante, levantándome como si fuera un mueble y volviéndome a colocar en la silla. No permitiré que te escapes. Dijiste que hoy cambiarías de lugar con Rosamine. Si realmente eres el hijo del archiduque, debes al menos responsabilizarte de las promesas que haces, dijo Ferdinand, atándome a la silla con una cuerda real antes de disipar las bandas mágicas. Estaba siendo tan rudo e irrespetuoso que ni siquiera sabía qué decir. No tenía ni idea de por qué se le permitía hacerme esto, o por qué nadie le decía nada al respecto. Lamprecht, ponte a trabajar ya, instruyó Ferdinand. Ahora no es el momento de mirar al espacio. Estás perdiendo el tiempo. El hecho de que Lamprecht se levantara inmediatamente, enderezara su espalda y se pusiera a trabajar me dijo que no podía ganar contra Ferdinand. Sin otra opción, busqué la pizarra de piedra. La habitación de Ferdinand estaba inquietantemente silenciosa. Los únicos ruidos eran el rascar de las plumas, el ruido de las calculadoras, las peticiones de permiso, y el crujido silencioso de los papeles cuando la gente entregaba su trabajo terminado. Se sentía como si me fuera a asfixiar. Intenté practicar la escritura al principio, pero pronto dejé la pizarra de piedra a un lado cuando mis manos empezaron a dolerme un poco. Ferdinand se dio cuenta de esto y se puso de pie, caminando para examinarla. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Lord Wilfrid se esfuerza mucho, Lord Ferdinand, respondió Lamprecht por mí. Sí. Esto es más práctica de lo que normalmente haría. Alábame más, pensé, animando a Lamprecht internamente. Pero Ferdinand miró a Lamprecht con los mismos ojos fríos que me dio. Es porque malcrías a Wilfrid de tal manera que ha crecido hasta ser tan perezoso y tonto. Lamprecht jadeó, con los ojos bien abiertos. Su boca aleteó como si estuviera a punto de protestar, pero al final solo se mordió el labio y se quedó en silencio. Ferdinand dio un HMPH despectivo y luego volvió sus gélidos ojos dorados hacia mí.
Wilfrid, no hay nadie en el castillo dispuesto a ser honesto contigo, así que es aquí donde debo informarte de la realidad. No tienes ni la resolución, ni la dedicación, ni la actitud que necesita el hijo de un archiduque. Tienes sangre noble, pero se desperdicia en un niño tonto y egoísta como tú. Eso no era cierto, yo tenía la actitud adecuada para el hijo de un archiduque. Es más, Ferdinand fue el único que me llamó tonto y egoísta. Nadie más lo hacía. Todo lo que decía aquí estaba mal. Ferdinand. Estás siendo irrespetuoso. Yo grité. ¿Irrespetuoso? No, estoy diciendo la verdad. Has sido bautizado, pero no sabes leer, escribir o hacer matemáticas. Eres un tonto incompetente que usa su estatus de hijo del archiduque para evadir toda responsabilidad. Si se te pidiera que ayudaras a Sylvester con su trabajo, no podrías ayudarlo en lo más mínimo. Eres un inútil desperdicio de espacio. No esperes que yo también te mime. Gruñí y le miré con desprecio a Ferdinand. Por mucho que quisiera gritar que se equivocaba, no podía manejar las palabras. Lord Ferdinand, eso es ir demasiado lejos. Parece que tú también estás holgazaneando, Lamprecht. Rosamine ya habría terminado hace tiempo con esa cantidad de trabajo. Eres lento. Veo que tanto el sirviente como el maestro son igualmente inútiles, comentó Ferdinand, desestimando las protestas de Lamprecht antes de mirarme directamente. Wilfrid, tu padre experimentó mucho dolor debido a los problemas con la sucesión, y mientras no haya problemas con tu maná, desea que le sucedas como su hijo mayor. Ya lo sabía. Tanto mi padre como mi abuela habían dicho que yo sería el próximo archiduque. Sylvester parece pensar que un líder puede ser tan incompetente como desee mientras se rodee de aliados competentes. Pero hay una diferencia entre reunir aliados competentes y arrastrarlos al lodo, obligándolos a compensar sus interminables fracasos. Y a diferencia de Sylvester, no tienes el carisma y la fuerza de espíritu para reunir aliados de forma natural. Lord Ferdinand está esperando demasiado de un niño pequeño, protestó Lamprecht. Le llamas niño pequeño, pero ya ha sido bautizado. Además, no es un niño cualquiera, sino el hijo del archiduque. En circunstancias normales, Wilfrid tendría que trabajar más duro y tener más responsabilidad que Rosamine, que fue simplemente adoptada por la familia del archiduque. Sin embargo, ¿le parece que Wilfrid trabaja más duro o tiene más responsabilidad que ella? No, no lo parece. Sus argumentos tienen demasiado sentido como para estar en desacuerdo. Un día aquí fue suficiente para darme cuenta de lo talentosa que era Rosamine, así como de lo duro que trabajaba cada día. Sus asistentes trabajaban todos juntos para asegurarse de que estaba tan bien preparada para sus papeles como la sumo obispa y la hija del archiduque como fuera posible. Le daban una montaña de tareas cada día que siempre completaba. Pero yo, por otro lado, ¿qué estaba haciendo? Mis únicos recuerdos eran de huir del trabajo. Lord Ferdinand no se equivoca, pero Lamprecht comenzó, solo para que Ferdinand lo silenciara con una mirada aguda, pareciendo mucho más enojado de lo que había estado conmigo. Por un segundo sus ojos dorados parecieron cambiar de color, y un instante después Lamprecht se quedó sin aliento, congelándose y temblando como si estuviera pegado a la mirada. Mientras Ferdinand se acercaba un poco más a él, Lamprecht emitió un débil gemido de incomodidad. Wilfrid no es el único tonto incompetente que no se esfuerza en la vida. Tú eres igual. Si te preocupas por el futuro de tu cargo, Lamprecht, aprende a atarlo a una silla y oblígalo a estudiar. Verónica ya no está aquí. ¿Qué quiere decir con eso? Exclamé en mi mente. Entonces Ferdinand me echó un vistazo. Rosamine es una chica única en más de un sentido, así que no espero que Wilfrid produzca resultados similares. Pero si desea ser aceptado como hijo del archiduque, necesita trabajar al menos tan duro como ella. ¿Me equivoco? No, tienes razón. Lamprecht dolorosamente forzó las palabras. Era como si Ferdinand le hubiera echado una maldición o algo así, excepto que no tenía la cinta adhesiva en la mano. No tenía ni idea de lo que le estaba haciendo a Lamprecht, pero todo lo que podía hacer era temblar como un miedo indescriptible acumulado en mi corazón.
recibí un informe de Fran de que Wilfrid memorizó con éxito la letra de las oraciones de anoche, y tarareó con éxito las escalas musicales de una canción de Arspiel esta mañana. Yo mismo me he visto obligado a aceptar que no nació siendo un tonto. Puede tener éxito cuando lo intenta y es claramente capaz de hacerlo, lo que significa que la culpa recae en aquellos que estropearon su cargo y lo criaron como un tonto. Sea consciente de que esta es su responsabilidad, declaró Ferdinand antes de bajar la mirada y dejar salir un suspiro de decepción. En ese momento, Lamprecht se desplomó sobre la mesa. Lamprecht. Ferdinand, ¿qué hiciste? Wilfrid, dijo Ferdinand, interrumpiéndome con una voz pesada. Por extraño que parezca, era tan abrumador que parecía que había pesas presionando mi estómago. Me miraba con ojos crueles, fríos, oscuros y dorados que no mostraban ningún tipo de calor hacia mí. Eran unos ojos aterradores como nunca antes había visto, y sin darme cuenta mis dientes habían empezado a castañetear. Nada me gustaría menos que servir a alguien tan perezoso, malcriado e incapaz como tú. Si continúas como estás, criaré a tus hermanos yo mismo y aplastaré tu futuro político con todas mis fuerzas. Tanto mi padre como mi abuela habían dicho que yo sería el próximo archiduque, y yo pensaba que eso era cierto pase lo que pase. Nunca había considerado que alguien pudiera venir y desafiar sus palabras. Escuchar que mi futuro no estaba asegurado fue como un golpe en la cabeza que me hizo querer llorar. Es tradición que el niño con más maná nacido de la primera esposa del archiduque se convierta en el próximo archiduque. Harías bien en recordar esto, dijo. Tragué con fuerza, justo cuando la cuarta campana comenzó a sonar. Mi día de intercambio con Rosamine había llegado a su fin.